Hola, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio con una reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Para iniciar, me gustaría dar lectura a nuestra misión de Centro Psicoemocional Esperanza, que nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. Y pues bien, mencionarles que esta semana hemos visto distintos temas relacionados a distintos tipos de adicciones que existen en la vida. El día lunes vimos el tema evitando toda clase de drogas que afecten el ánimo. El día martes dimos conocimiento del consumo de sustancias. El día miércoles vimos el tema hábitos perniciosos que también son adicción. Y el día jueves estuvimos viendo el tema obsesividad y vacíos emocionales. Es por eso que el día de hoy vamos a cerrar con un tema espiritual denominado causas espirituales de las adicciones y su sanidad. Para este tema nos acompaña la teóloga Manuelita Guerra. Aquí vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollar este tema. Adelante, Manuelita. Pues muy buenas tardes, a las personas que nos visitan, que están aquí de manera presencial, pues les damos la más cordial bienvenida y también a las personas que en estos momentos nos están conectando vía Zoom. Para todos, pues muy buenas tardes y muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches para todos aquellos que nos vean posteriormente en el canal de YouTube. Así que vamos a dar inicio. Es un placer estar cada viernes con estos temas tan interesantes acerca de, pues, de toda la problemática que hay en la salud mental y emocional. Este, pues hoy tenemos estos temas, como ya lo mencionó Gerardo, de todo lo que se vio en la semana y pues vamos a cerrar como siempre con un punto de vista espiritual basado en la palabra de Dios, acerca de las conductas adictivas. Dice causas espirituales de las adicciones y su sanidad, esperando sea de su comprensión y de ayuda sobre todo, que les pueda esclarecer en algo este tema que tan ahorita las situaciones que se viven en la sociedad, pues vamos a ver mucho centro de rehabilitación, mucha problemática de alcoholismo, del tabaquismo, las drogas en todo sentido. Y pues vamos a darle un repaso a lo que es esto en cuestiones espirituales. Así que vamos adelante, por favor. Eh, como primer tema en la semana, se estuvo viendo el conocimiento del consumo de las sustancias. Entonces, las drogas son sustancias químicas que pueden cambiar el funcionamiento de su cuerpo y mente. A veces pensamos, o si hablamos de drogas, de drogadicción, pues siempre vamos a pensar a lo mejor en las drogas ilegales, como el alcohol, en las anfetaminas, este, en la marihuana, también. Pero también dentro de esto también entran lo que son los medicamentos recetados, medicamentos de venta libre, el alcohol, el tabaco, las drogas ilegales como esteroides, anabólicos, drogas de club, cocaína, heroína, inhalantes, marihuana, metanfetaminas, todo este tipo de drogas, pues son dañinas para el cuerpo y generalmente van a afectar lo que es la conducta, el comportamiento. Aquí en las drogas, cada temporada, cada etapa de la juventud, pues vendrían siendo nombres diferentes. Por ejemplo, en la que aquí están como drogas de club. Son esas sustancias que en una tardeada, en una reunión, en un antro, o sea, que puedan beber para tener emociones diferentes, para estar activos, para estar, entonces, cada tiempo pues trae su nombre a esta droga, pero siempre ha habido algo como
alguien les llamaba pingas, esas pastillitas, así como que para pasarla bien. También esas son drogas de club. Y pues bien conocida la cocaína, la heroína, los inhalantes, la marihuana y las metanfetaminas, por ejemplo, el fentanilo. Esa es una de las sustancias más adictivas que se conocen por todo lo que ocasionan en el cerebro, toda la alteración que causan en el cerebro. En mi experiencia, que estoy al lado de mi esposo, hemos visto cómo este problema de verdad es una recaída tras recaída constantemente, porque es una problemática son niveles muy altos en los que se navega de alucinaciones, de ver cosas, y con aquella facilidad que se vuelve otra vez a caer. Casi siempre se empieza por el alcohol y el tabaco, pero generalmente el alcohol puede ser la puerta para otro tipo de sustancias. Así que vamos adelante. Por favor, es bien importante saber de estos temas. Mire, nosotros como seres espirituales siempre hemos tratado aquí en el centro psicoemocional los viernes, dando explicación a esto, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice que nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, somos seres tripartitos. Por ejemplo, nuestro cuerpo, pues es el que es la materia que tiene contacto con para movernos en el cuerpo, en el mundo físico, lo que es la materia. El alma, las emociones, los pensamientos, pues ya sabemos qué son. Y la cuestión del espíritu, esa parte es la que nos conecta con el mundo espiritual. Es algo que no se ve, que se siente, pero que forma parte del ser humano. Es como ese canal o ese conducto que nos conecta con el mundo invisible. Entonces dice que considerando que el cuerpo es el templo de Dios, donde Dios habita, al ingerir cualquier tipo de sustancias es destruir ese templo, es perder la oportunidad de que el libre albedrío esté sometido a la voluntad de Dios. El libre albedrío, pues es un derecho que Dios nos dio. Casi la mayoría de las personas defienden mucho ese libre albedrío, pero se otorgó ese libre albedrío, pero la voluntad de Dios era que ese libre albedrío pudiera estar sujeto a su voluntad. Es de la manera más apropiada cómo podemos manejar ese libre albedrío. Cuando una persona está bajo el influjo de las drogas, no tiene voluntad. La droga, los efectos la manejan, no puede hacer uso de su libre albedrío, quiere ser algo, pero siempre va a ser todo lo contrario. Todo consumo de sustancias dice afecta el comportamiento y la conducta, pues el libre albedrío al ejercer y tomar decisiones no va a ser tan propio. De hecho, es cuando más actos de mal juicio se cometen, decisiones atropelladas y cosas equivocadas, porque no se puede hacer uso del raciocinio que viene siendo parte de la mente, lo que es la mente, los recuerdos, la imaginación, todo eso es afectado, las emociones, los sentimientos, sobre todo la voluntad. Es que la persona no tiene voluntad. El que bebe no tiene voluntad para no beber. Se hace muchas promesas, y tarda bastante tiempo en llegar a la aceptación de que no puede con ese comportamiento. Y ahorita vamos a ver cómo es que esto se soluciona, pero todo esto, el ser entero, el ser humano, va a ser afectado a través de las drogas. O sea, lo que es el espíritu, pues totalmente también se afecta, porque no hay una comunión. El espíritu es el medio por el cual nosotros tenemos comunión con un poder superior, con un Dios, con algo que está en el reino del espíritu. Lo que es la conciencia, la intuición. En nuestro cuerpo pues están todos los sentidos, el escuchar, el ver, el tacto, el gusto, todo es como el medio por el cual nuestra alma es tocada, por lo que vemos, por lo que escuchamos. También esto es afectado. Y como en este pasaje que estoy poniendo aquí, Dios desea, dice que seamos limpios, seamos santificados o limpiados en espíritu, en alma y en cuerpo, en las tres. Vamos adelante, por favor. Las causas de las adicciones será de origen espiritual. O sea, esta pregunta puede causar debate entre la ciencia o
las divagaciones que se hacen de los conceptos, si esto es netamente espiritual o es un conjunto de cosas. Según el sistema, la causa exacta del consumo de drogas se desconoce. Dice, los genes de una persona, la acción del medicamento recetado o las drogas ilegales, la presión de compañeros, el sufrimiento emocional, la ansiedad, la depresión y el estrés ambiental pueden ser todos factores intervinientes, pero no son los que realmente lo provocan. Pero sí existe un fundamento basado en la verdad que Dios, de Dios que sí tiene un origen espiritual. Y le voy a decir por qué. Porque en la parte, aquí puse unos textos, dice, Hebreos, por ejemplo, 11:3 dice que todo lo que nosotros vemos ahora fue hecho de lo que no se veía. Llegó a existir, dice, todo lo que fue hecho, todo lo que podemos ver, la tierra, el universo fue hecho de lo que no se veía. Dice que Dios dio la palabra y existió. Hay una concordancia en estos pasajes. En el Salmo 33 igual dice que Dios creó los cielos y la tierra con el soplo, el aliento de su boca. Él dijo y existió, dijo, hágase la luz y fue la luz. Romanos 1:20 dice que toda la creación, lo que nosotros tenemos enfrente, lo que vemos todos los días, es imposible negar la existencia de un Dios. El que creó el cielo, la tierra, el universo, es imposible negar que Dios existe. Entonces, hay un mundo espiritual, existen dos reinos, el reino de la luz y el reino de la oscuridad. Al reino de la luz le podemos llamar cielo y al reino de la oscuridad, pues el reino de las tinieblas, el reino o infierno. Son palabras fuertes, pero así se habla. Entonces, no hay más que dos reinos. Cada reino tiene puertas para poder entrar. Entonces, el ser humano está parado en medio y tiene un libre albedrío. Entonces, él puede abrir uno o puede abrir la otra puerta, pero aunque la persona ignore, desconozca, no tenga la intención, si lo hace con conocimiento o sin conocimiento, que abra estas puertas, va a entrar por un lado o va a entrar por el otro. No es muy difícil pensar esto, porque así como hay noche, hay día. Y Dios dio una palabra que el día y la noche iban a existir todo el tiempo, la tierra iba a permanecer. Entonces, esa palabra que Dios dio hasta ahorita sigue funcionando. O sea, queramos o no, lo negáramos, de todas maneras, estamos viviendo todos los días, sabemos que mañana va a amanecer, va a anochecer, va a amanecer, fue algo que Dios decretó. Entonces son principios que Dios estableció y en este caso de estos dos reinos, eh, hay puertas para entrar al reino de la luz. Por ejemplo, en esta puerta es Jesús, dice que yo soy la puerta y el que entrare por esta puerta hallará pastos, entrar al reino de la luz. Cuando abrimos puertas al reino de la oscuridad, este, las drogas, por ejemplo, su origen está en ese mundo de oscuridad. Son puertas que se abren y que van a dar como resultado ese contacto con el reino de la oscuridad y va a haber consecuencias o hay, es correr el velo, o sea, entrar, abrir, con ciertas acciones, actos. Una persona, por ejemplo, que está alucinando, que mira cosas, ¿de dónde mira esas cosas? El médico dice que las alteraciones van a dar una serie de razones científicas de todo lo que ve, pero está viendo algo. Por ejemplo, este lugar dice que todo fue hecho de lo que no se veía. Este lugar fue hecho a base de un sueño. Eso no existía, no existía en la materia, pero alguien tuvo un sueño y este lugar existe porque alguien tuvo ese sueño y de la nada, de lo que no se veía, ahora está todo lo que vemos. Pero fue algo que se hizo, un plan, un sueño, algo de lo invisible. Nació esa idea y casi la mayoría de las cosas que vemos van a fluir de algo que no se ve. Nosotros mismos fuimos creados como seres humanos y cuando un matrimonio se casa y piensa en una familia, esa familia no existe todavía. Va a llegar ese momento en que va a fundar esa familia, pero ya ese sueño ya está. Dirá alguien, no, bueno,
es que si nacimos por un esperma, pero igual el esperma es tan diminuto que no se puede ver la semilla de un bebé cuando están en el vientre. Dice, y lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, que no se alcanzaba a ver. Y si alguien dijera, no, bueno, pues es que hubo una relación sexual y somos seres humanos y bueno, lleva la semilla, pero alguien creó al que lleva la semilla también. O sea, antes éramos nada. Si yo me voy de mi edad a 100 años, 200 años atrás, yo no existía, pero llegué a ser igual que cada uno de los que estamos aquí. Entonces, sí hay un mundo espiritual, hay un mundo donde las cosas eh, ya están y llegan a ser. Entonces, en este mundo precisamente de las drogas, de la oscuridad, aceptemos esa realidad o no. Sabemos que hay bien y que hay mal. Nadie puede negar que hay bien y que hay mal, que hay amor y que hay egoísmo. Son las dos áreas en el reino de la luz y en el reino de la oscuridad. O sea, a veces pensamos en la fe, pero esto tiene más lógica que cualquier cosa, porque es cuestión de tan solo razonar un momento y darnos cuenta que hay una realidad espiritual. Ahorita si soñamos en que mañana vamos a ser mejores, esto no lo vemos todavía. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Luchamos por un sueño, tenemos certeza y tenemos convicción de que eso se va a dar. Y vamos a trabajar a lo mejor en esa dirección, pero va a llegar a ser. Entonces, sí hay una realidad espiritual, hay una realidad invisible que es más real o igual de real que el mundo visible. No sé si me pueda dar explicarme, pero es real. Nosotros vivimos completamente a diario esa realidad espiritual. Entonces, en estos dos reinos, en el reino de la luz y en el reino de la oscuridad, lo aceptemos o no, estos dos lugares tienen puertas y esas puertas se van a abrir. Ahorita vamos a ver cómo esas reacciones, las obsesiones, los vacíos, o sea, todo eso, son parte del ser humano en un estado de enfermedad, pero la enfermedad no está catalogada como algo bueno, como algo de la luz o algo bien. Cuando se transgreden principios espirituales, todo lo que es de Dios es espiritual. Entonces, si la adicción proviene del mundo espiritual, claramente se requiere un remedio espiritual a fondo, es la raíz del problema. Entonces vamos a ir adelante y vamos a ver cómo, en base a los temas que se dieron en la semana, por ejemplo, esos hábitos perniciosos que también son adicción, estos hábitos perniciosos también son llamados adicciones de proceso o adicciones conductuales eh, o químicas, que no son químicas, perdón, son trastornos en los que una persona desarrolla una dependencia compulsiva de ciertas actividades o comportamientos en lugar de sustancias. Pero igual, aquí en esto interviene mucho la voluntad descoyuntada. No hay control para poderlo manejar, así igual como las sustancias. La tendencia, el comportamiento o dicha conducta negativa es la que controla a la persona, no la persona la va a controlar a ella. Entonces, estas adicciones pueden afectar la vida diaria de la persona causando problemas en sus relaciones de trabajo y salud. Por ende, si va a causar problemas y va a haber un menoscabo en la salud, esto no puede venir de la fuente de Dios o del reino de la luz. Es algo que la persona está atrapada. A esto también se le llaman ataduras. Alguien que está atado, amarrado, es como si estuviera amarrado, quiere hacer, dice, lo bueno, pero no lo puede hacer. Se hace planes, hace proyectos, promete, dice que va a salir adelante, que hace promesas que no va a cumplir, porque no tiene voluntad. Es afectada su voluntad, es afectado también su intelecto, es afectado también su cuerpo. Una persona que está en esta adicción, vamos adelante, por favor, vamos a ver algunos conceptos. Por ejemplo, estas adicciones son al juego, la ludopatía, las adicciones a las compras. Esta de la ludopatía, pues son las apuestas y es una adrenalina que se genera en el ser humano y a querer más y más, si está solamente clavado, puede perder hasta todo el patrimonio, pero está dominado por el juego. La adicción a las compras, la adicción al pleito y a la discordia, una persona que termina
un conflicto con alguien y al rato está peleando con otro y a otro ya se le hizo una adicción. El ser humano es adicto por naturaleza, es un ser que fácilmente se vuelve adictivo o dependiente. Entonces, adicciones a las nuevas tecnologías, las adicciones al sexo, por ejemplo, la pornografía, todo lo que la adrenalina que genera esta adicción, pues va dentro de estas adicciones al sexo, pero no es una droga, pero son todo lo que detona en el cuerpo, el mismo cuerpo después lo pide. Igual cuando una persona tiene un estallido de ira o de resentimiento o de gritar, igual el cuerpo sufre todas las alteraciones físicas por todas las sustancias que genera y esas sustancias son internas, son generadas por las mismas glándulas, por las mismas funciones del cuerpo, la dopamina, todo lo que pueda generar, más que todo la adrenalina. El mismo cuerpo se hace adicto a eso, las adicciones al trabajo, de sentir que su identidad y todo está en el trabajo, que no tiene un lugar específico de poder ubicar lo que es el tiempo de familia, el hogar, perdón, la familia, el trabajo, o sea, de estar casi siempre un hombre que se siente realizado siempre en su trabajo, que está trabajando a altas horas de la noche, se acuesta pensando en el trabajo, se levanta pensando en el trabajo, constantemente está clavado nada más en eso y descuida las demás áreas que tiene. Eso también es una adicción conductual. Las adicciones a la comida, relaciones de codependencia y otras actividades que se realizan de manera compulsiva y dañina. Por ejemplo, las relaciones de codependencia, siempre la persona va a pensar que está con esa persona, la va a dejar y ya va a ser libre. Pero si la deja y no se cura, va a volver a conseguirse otra persona igual. Y va a seguir el ciclo de enfermedad igual, con esa, con esa misma, porque hay una enfermedad compulsiva, es una adicción, que hasta que no se reconoce y se busca en la propia persona qué es lo que está generando esa relación conflictiva, es que la persona puede salir adelante, pero ocupándose de sí misma y de su relación con Dios, buscando esa fortaleza y esa fuerza para poder romper esos ciclos. Y todas estas adicciones, aunque no son de sustancias, también igual tienen sus repercusiones en la salud, en el patrimonio, en las relaciones familiares, y no pueden provenir tampoco del reino de la luz, porque a veces el hecho de ver algo así pareciera que es menos grave que una sustancia o que el alcohol, pero tan perjudicial es una como la otra. La sustancia pues va a acabar fácilmente con el cuerpo, con todas lo cognitivo, el cerebro, todos los daños que se pueden generar, pero tanto una como la otra son adicciones que van a destruir la vida del ser humano y Dios no quiere eso. O sea, nuestra vida no fue creada con ese propósito. Vamos adelante, por favor. La obsesividad y los vacíos, las obsesiones, que son pensamientos o imágenes intrusivas que de repente se meten, o sea, recurrentes y angustiantes, causan ansiedad o malestar significativo, pueden llevar a comportamientos compulsivos como una forma de reducir la ansiedad que provocan. Son difíciles de controlar. Ahí también interviene mucho la cuestión en el alma de la voluntad, del libre albedrío, tampoco se puede, y a menudo se experimentan como ajenas a la propia voluntad, generando la necesidad de realizar ciertas acciones o compulsiones para calmar el malestar. Las amas de casa que se la pasan limpiando día y noche, este, es como una manera de calmar eso que sienten y a través de estar limpiando, de estar ahí, las personas que son muy perfeccionistas, por ejemplo, vamos a ver una lista aquí. Adelante, pase por favor la siguiente. Dice, si estos comportamientos se convierten en adictivos, pueden generar problemas aún mayores. Los vacíos emocionales, por otro lado, pueden surgir de diversas experiencias como traumas, la falta de apego seguro en la infancia o baja autoestima. Por ejemplo, un niño pequeño, el tanquecito que trae de amor, los padres a través del afecto, los abrazos, las palabras de valoración, los cariños, es que se llena.
él no tiene la capacidad de llenarse a sí mismo. Si hay un desapego por parte de los padres, esa criatura va a crecer con vacíos emocionales y después va a querer llenarlos de alguna manera equivocada. Generalmente se puede pegar más fácil a cualquiera de las adicciones que ya mencioné, o por ejemplo la codependencia, de querer que alguien, que lo ame a alguien, y llenar ese vacío. Eso se da porque no hay una formación firme en la infancia. Dice la baja autoestima. La adicción puede percibirse como una forma de llenar ese vacío, aunque sea de manera temporal y destructiva. Por ejemplo, en estos vacíos emocionales, el que quiere llenar el vacío emocional con sexo, pues va a hacer un ratito nada más el placer, pero después se va a sentir más vacío, porque no es la manera correcta, aunque dice que puede ser de manera temporal, pero aunque sea un ratito, no va a dejar de ser destructivo. Adelante, por favor. Las obsesiones son intrusivas y recurrentes, no deseadas, provocan ansiedad, dificultad para controlarlas, pueden estar relacionadas con el miedo a la contaminación, la necesidad de orden, pensamientos prohibidos o miedo a perder las cosas. Hay personas que están lavando las manos cada media hora, eso es o se están comiendo las uñas, o están, que son de muy escrupulosas. O, por ejemplo, aquí voy a mencionar algo muy importante que tiene mucho que ver con la parte espiritual y creo que más de uno me va a entender. Cuando una persona está obsesionada en la cuestión religiosa, Dios es real, Dios es espíritu, pero hay una tendencia obsesiva que a veces una persona eh, que tiene temor, que se va a ir al infierno, que hace muchas cosas, que está en cada día y noche, como una obsesión, porque tiene un mal concepto de lo que es la cuestión espiritual. También puede pasar esas obsesiones o esos traumas internos acerca en cuestión espiritual, cuando la espiritualidad en realidad está para dar salida al problema, es la mejor vía tal vez que puede existir para salir de un problema porque va a tratar con las raíces. Cuando hay este espíritu de religiosidad o religioso, la persona está asustada, tiene miedo, porque no conoce realmente la cuestión de quién es Dios. Dios se le conoce como un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de perdón, alguien que es humilde, que demuestra su carácter de una manera compasiva, que abraza, no es un juez que está señalando con el dedo a ver en qué se equivoca. Y una persona puede estar obsesionada con eso y sentir mucho temor y tener mucha cuestión o de obsesiones en su mente, de pensamientos recurrentes por haber sido enseñado con un espíritu religioso. Y eso ocasiona que se le cierre completamente la puerta a que pueda realmente salir de ese problema con la ayuda de Dios, porque va a ver a Dios de una manera distorsionada y eso enferma la mente y enferma también el corazón. Es algo así como le va a provocar ansiedad, le va a provocar demasiado temor. Hay un texto en la palabra que dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, porque el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, esto se cura con eso, entendiendo realmente lo que es el amor de Dios. Y lo menciono porque hay demasiadas también personas que están alejadas de Dios porque tienen una idea equivocada o comprendieron de una manera que no era o que no es el reino espiritual. Entonces, también lo menciono porque estamos hablando de las cosas espirituales, pero en realidad eso viene siendo lo que es un espíritu religioso. Y un espíritu religioso es precisamente lo que a Jesús lo llevó a donde lo llevó. Sus acusadores, un espíritu religioso, los que tenían todo ese espíritu de religiosidad, fueron realmente los que lo apedrearon, fueron realmente los que lo mataron y lo llevaron a la cruz. Pero nada tenía que ver con lo que es realmente lo que él vino a enseñar. Entonces, eso sigue sucediendo hasta el día de hoy, porque sí existe y ese espíritu religioso no viene del reino de la luz. Alguien que es muy insistente en que otro entienda a Dios como él lo entiende. Cada quien tiene un libre albedrío y Dios es personal
quererlo meter casi por la fuerza también, o sea, no permitir que la persona lo viva por su propia experiencia y que pueda sentir el amor de esa manera, muchas veces puede afectar a la otra persona, con eso de que dicen, Dios te va a castigar y Dios te va a castigar, sobre todo cuando es pequeño, es infante, pues va a crecer con esa idea y va a generar un trauma, un problema, una obsesión, un temor en la mente, pero todo eso, por más que busque, lo que trae en sí adentro es un sentimiento de culpa enorme, de condenación, y eso no lo deja vivir. Y a veces termina por decir, Dios, hazte a un lado, yo no quiero nada contigo. O sea, esas son las salidas. Pero como ese espíritu religioso no viene del reino de la luz y no viene para dar vida, viene de otro lugar, viene de la otra instancia. Vamos adelante, por favor. Dice las causas espirituales, el tema de las adicciones y su sanidad. Según la Biblia, las adicciones son vistas como manifestaciones de una desconexión con Dios o como un resultado de vivir sin la guía de sus principios, llevando a una esclavitud espiritual. Si una persona no conoce a Dios, o no se puede conectar con Dios de manera correcta, va a abrir otra puerta, aunque lo desconozca. Y son esos vacíos lo que lo van a llevar. La sanidad, dice, según las Escrituras, se encuentra en la restauración de la relación con Dios a través de Jesucristo, la adopción de hijos, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Primeramente, las adicciones es algo esclavizante. Nadie lo puede negar en el idioma que sea, pero eso es una esclavitud. Y así se manifiestan en la palabra de Dios como un espíritu de esclavitud, donde la persona está esclavizada al temor y es manejada, no es consciente, no puede controlar esa adicción, y es un espíritu de esclavitud que va a ser restaurado con un espíritu de adopción. ¿Qué es un espíritu de adopción? Bueno, la Escritura dice que todos los que creen en Cristo Jesús, los que lo reciben y lo aceptan, estos son llamados hijos de Dios. Entonces, si son hijos, ahora tienen una relación con Él, pero es ver a Dios desde el amor de Padre, conocerlo como un Padre. A través de la oración se empieza a tener esa relación con Dios, y el estudio de la palabra de Dios, pues nos va a dar el conocimiento de realmente quién es Dios. Él es el que tiene que revelarse a uno mismo quién es Él. Y no es el concepto que nos han enseñado, no es que Él mismo se revele a través de su Espíritu Santo. Eso esa adopción de hijo, quien realmente ha recibido la paternidad de Dios, es libre de esa esclavitud. Ahorita lo voy a detallar con más calma. Adelante, por favor. Estas causas, es la desconexión con Dios. Eh, la Biblia sugiere que la adicción puede surgir como resultado de una falta de conexión con Dios, lo que lleva a la búsqueda de satisfacción en cosas contrarias al reino de la luz. Todo lo que no es la satisfacción que el alma, Dios nos creó, Él sabe lo que necesitamos. Él busca siempre buscar tener ese contacto. Lo que podemos encontrar en la palabra de Dios es para bendición del hombre, pero si no hay un entendimiento claro en cuanto a los principios de Dios, esa desconexión, ese desconocimiento va a llevar a esta causa principal de lo que es caer en cualquier adicción. La falta de control, la Biblia enfatiza la importancia del autocontrol y la moderación, y la adicción puede verse como una falta de dominio propio sobre los deseos y tentaciones. Por eso la persona está sometida a un espíritu de esclavitud. Lo que viene siendo la adicción, así se llama en la palabra de Dios, un espíritu de esclavitud, como ya lo mencioné. Las heridas emocionales no resueltas, las adicciones pueden ser una forma de lidiar con el dolor, el trauma o las heridas emocionales, buscando refugio en sustancias o comportamientos adictivos. También en esta parte y en la semana también pudo haberse tratado más a fondo la cuestión del estrés, cómo agarrar conductas o hacernos de hábitos perniciosos por no saber resolver el estrés de una manera adecuada, de una manera correcta. También se forman esos malos hábitos y son causas también de
de no poder afrontar las demandas de la vida, poder buscar esa calma o esa tranquilidad en una sustancia o en algún comportamiento. Por ejemplo, el alcohol, un traguito después del trabajo, para relajarse. Pueden, la mayoría, muchos habrán vivido la experiencia que esa copita al rato se hizo 2 copitas, a la otra semana otras 5 copitas, hasta que llegó a un descontrol absoluto, pero empezó con un trago. Empezó igual el cigarro y una cosa va a llevar a la otra, pero fueron maneras negativas de afrontar una situación por tratar de sentirse tranquilo, o el que toma una pastilla para dormir, otra pastilla en la mañana para poder funcionar, también está dependiendo, es dependiente de una pastilla, entonces también es un comportamiento adictivo, también es de sustancia. Las personas que gritan, que están todas estresadas y casi destruyen a la familia por completo, con cualquiera, no tienen paciencia, están alterados constantemente y descansan cuando sacan todo, pero los dañados son todos los que están alrededor. Entonces, ahí también se hacen más heridas emocionales a los que están alrededor. La persona de en cierta manera descansa de una manera negativa, pero libera el estrés, pero todos los daños colaterales que quedan cuando una persona está en esa condición también es una causa de entrar en ese mundo, de hacer daño, y que no es correcto la manera de cómo resolver. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene una relación con Dios a través de Cristo y aprende a orar, aprende a ir a descargar su corazón, o tiene una comunidad de fe, alguien que le apoye, va a poder hablar, va a poder saber manejar las cosas de diferente manera. También dice la palabra de Dios que la esclavitud son diversas formas de pecado, y la adicción puede ser vista como una forma de esclavitud a una sustancia o un comportamiento donde no hay control y la persona misma es dominada por ella. O sea, no tiene, en la cuestión del alma, si tenemos la voluntad está perdida. ¿Y qué trae hacia una persona eso? Que puede traer odio hacia sí misma porque quiere cambiar, desea cambiar, pero no puede. Es como una marioneta. La adicción, ya sea de sustancia o comportamientos, cuando viene una conciencia y quiere cambiar, no puede, porque está atada, porque está limitada, es usada así como una marioneta que se mueve, la mueve la sustancia, el mal hábito, la controla y no hay salida. Así que todo esto, como ya lo mencioné de hace rato, no puede ser algo bueno. Dice también la escritura en 1 Juan 3:4, dice que toda infracción de la ley o la infracción de los principios es pecado. Entonces, pero no es hablarlo de una manera religiosa, es como decir toda la infracción o los errores que se cometen en lo que Dios ha establecido como principios va a traer consecuencias, porque todo lo que Dios nos ha dejado escrito es para nuestro bien. A veces se piensa que es algo limitativo, y por tratar de evitar esa limitación se cae en problemas donde va a estar más atado y más limitado que si hubiese obedecido desde el principio. Porque para un mal espiritual, la ayuda es espiritual. Y si el enemigo quiere destruir, dice que él vino a matar, robar, destruir, lo crea la gente o no lo crea. Toda esa maldad que estamos viviendo ahorita no puede provenir de lo bueno. Entonces, el propósito de él es destruir la vida, es matar los sueños, las ilusiones, en la cuestión del alma, también es espiritualmente, es cortar completamente la relación con Dios, eh, matar, como dije, los sueños, las esperanzas, los ánimos, y destruir igual la vida física. Ese es su plan. En el reino de la oscuridad, ese es el plan. Dice la palabra que en el reino de la luz, Dios ha venido para darnos vida y vida en abundancia, para prosperar. Y todo lo que Él ha establecido en los principios es para nuestro bien, no es para tenernos limitados, porque, como le digo, si una persona anda huyendo de Dios para no sentirse limitada, de todas maneras va a quedar atrapada en otro lugar.
y va a requerir de una fortaleza superior, va a recurrir o va a tener que llegar a pedir la ayuda para poder ser liberado de todo lo que esté fuera de Dios. No va a estar, si no está, no es parte del reino de la luz, va a ser parte del reino de la oscuridad y va a estar atado. Hasta los pasos que se dan en los programas de recuperación, primeramente dice que es la aceptación, después dice que solo no vas a poder, dice que dejarás tu vida al cuidado de un Dios amoroso, que tienes que hacer esa lista de errores negativos y todo lo que hiciste estando fuera de Dios y de su voluntad, que no estuviste sometido a la autoridad de nadie. Entonces, de todas maneras, se tiene que hacer mm, un acto de humildad cuando, para poder salir de ese agujero donde la maldad, los malos hábitos, todo llevó. Habrá que rendirse, aceptar, lo quiera o no, pero tiene que aceptar la existencia de un Dios, ese Dios que le puede liberar. Dice que Él puede devolver el sano juicio, puede devolver la cordura, puede sanar. Hay cantidades de milagros que Dios ha hecho. Entonces, en un mundo natural, normal como en el que vivimos, no podemos negar. Si algo no viene, un pensamiento que no viene, que sabes que no es sano, no puede provenir de Dios, y luchar con esos pensamientos, las obsesiones, necesitamos de la ayuda de Dios completamente para poderlo lograr. Adelante, por favor. Aquí está, adicciones y obsesiones, es igual a un espíritu de esclavitud. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los esclavice al miedo. Esto es para los hijos de Dios, porque cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, cree en su obra, lo que Él hizo en la cruz para perdón de pecados. Hace un momento yo decía que toda la infracción de la ley es pecado. Si pecamos, una persona que empieza a querer en arrepentimiento, agarrar el rumbo contrario a su vida para mejorar, va a haber una confesión de los errores de todos en cualquier método. Hoy vimos en la semana y lo hemos visto en los programas y de psicología, de programas de recuperación. Tiene que haber confesión, tiene que haber una aceptación, tiene que haber para poder, hay que hablar todas esas cosas que se han vivido en ese momento. Pero dice que cuando la persona reconoce a Cristo y le reconoce, le cree, automáticamente ese espíritu que no se ve, el espíritu que mora y que moró en el corazón de Cristo, dice que viene a habitar en la persona. Entonces, la persona dice que Dios, a través, en ese momento, dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Lo último que va a tener una persona cuando esté en las adicciones es dominio propio. Lo que es la templanza, lo que es el autocontrol, no existe. Entonces, la persona es dominada, es llevada como hoja que lleva el viento de un lugar a otro. Entonces, dice, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Padre, Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Cuando una persona se rinde, acepta su condición, y reconoce, se les presenta, se le da a conocer este método espiritual, que no es un método, sino es el deseo de Dios de cobijar a sus hijos de nuevo. Entonces la persona es dotada de esa fuerza espiritual, pero esa fuerza espiritual se tiene que desarrollar. Ese espíritu que se recibe es la capacidad de la fuerza o la dinamita para poder poco a poco volverse a levantar. Adelante, por favor. Dice en el contexto del capítulo 8 de los Romanos, que es donde viene este texto, se relaciona con la liberación de la esclavitud del pecado y la promesa de libertad aquí en la tierra y una gloria futura con Dios. Si nos vamos al razonamiento, pues podemos leerlo nada más o escucharlo, pero es verdad, la palabra es verdad y si hay una liberación del pecado, el origen de todo lo que no, de las adicciones y de todo lo que hay en el corazón y el problema mayor del hombre está en su corazón. Ahí es donde está. Entonces, cuando una persona sus pecados le son perdonados, ahí empieza su sanidad. Cuando esas descargas de culpa, de condenación son quitadas, a través del sacrificio de Cristo en la cruz,
aparte recibe la promesa del Espíritu Santo para que ayudarlo en su caminar, ahí hay una libertad y se puede experimentar esa libertad aquí en la tierra, porque habrá muchos métodos y lo he mencionado en otras ocasiones, pero esos métodos te van a calmar día con día, como es necesario un tratamiento, un programa, aparte de recibir a Jesús como Salvador y reconocerle y tener una relación con Él, sí es necesario que tener ese programa porque se necesita tratar también las secuelas de esas adicciones y toda esa conducta negativa y todo, hay que reparar. Pero en este punto habrá que reconocer que una cosa es que el pecado sea perdonado. Podemos, por ejemplo, llevar tiempos de recuperación sin Dios o no querer saber nada de Dios, pero es estar manteniéndose día a día en todas las estrategias, porque lo que no va a quietar en el corazón eh, va a ser las ganas de pecar. Cuando Jesús viene a nuestra vida a través de su Espíritu Santo, esas ganas de pecar tienen que ser arrancadas. De principio se va a luchar, pero va a llegar el momento en que eso no se va a desear. Entonces, pues como es un asunto del corazón, en el corazón está la salida de que el perdón se ha quitado las heridas, que Dios las sane, las cure, y la persona va a venir a un cambio de actitudes y de pensamientos. Entonces, la sanidad en la Biblia abarca las tres áreas, el espíritu, el alma y el cuerpo. La adicción surge de una presión en el espíritu que esclaviza el alma y llega al cuerpo. Del mundo espiritual surge esa presión que viene del reino de la oscuridad, esclaviza el alma y luego llega al cuerpo y el cuerpo queda atrapado también en esa condición de esclavitud. No se puede liberar al cuerpo, dar unas cuantas herramientas y técnicas para mejorar emociones y sentimientos que están en el alma y dejar la parte espiritual por fuera. Es necesario los tres para que ir a la razón. Sí, yo decía hace un momento, para un mal espiritual, un remedio espiritual. Para todos los desórdenes y todas las consecuencias del reino de la oscuridad, pues necesitamos las armas del reino de la luz para poder debatir esto, irnos a fondo y a la raíz, empezando por la cuestión espiritual. Entonces, si quisiéramos, pues se puede liberar al cuerpo, dar herramientas y técnicas para manejar emociones y sentimientos y la parte espiritual dejarla fuera, pero no se puede. Necesitamos primeramente ir a la raíz del problema. Y el momento de recibir a Cristo, pues es la primera parte, porque va a ser necesario un programa también de tratamiento, no nomás es recibir a Jesús en su corazón y ya dejarlo. Tiene que tener un entrenamiento, una disciplina para... Adelante, por favor. Jesús sanó, reprendió y sacó espíritus inmundos, espíritus de esclavitud. La escritura lo habla. A un muchacho dice que un espíritu lo atormentaba, que venía del reino de la oscuridad y dice que Jesús con autoridad manda a que ese espíritu inmundo salga de él, porque eso viene del oscuro y es una prueba que eso existe. También el endemoniado dice que él vivía en Gadara, era gadareno. También dice que un hato venían, el espíritu inmundo que tenía era una legión de espíritus inmundos, y salen de él y van y se meten en un hato de cerdos y él queda sano. Entonces, el único que tiene la autoridad, como lo muestran estos pasajes, es que Jesús tiene la autoridad sobre los espíritus malignos y su capacidad para liberar a las personas de la opresión demoníaca. Si tenemos un reino de luz y un reino de oscuridad, bueno, la opresión demoníaca, de donde emana toda esa descarga de cosas que suceden con las adicciones, Dios tiene la autoridad, Jesús tiene la autoridad para poder reprender. Dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Dice que si guardamos su palabra y su palabra está en nosotros, seremos verdaderamente sus discípulos y que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esta verdad es la que nos hará libres. Dice, todo lo que sale, todo viene y todo es de lo que no se ve.
La adicción es un espíritu que esclaviza y se va con el espíritu de adopción. Empieza cuando ya empiezo a caminar con Cristo. Adelante, por favor. Estamos concluyendo ya con el tema. Dice, si el Hijo nos libertare, si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Es lo que les acabo de mencionar. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esto no es complicado. Hay un reino de la luz, un reino de la oscuridad. Y hay muchas puertas que se abren cuando una persona está activa en la adicción, porque vaya a hacer cosas que no debió de haber hecho y abrió puertas también y por eso está más atrapado. Dice que Jesús venció en la cruz a los poderes y a las fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Entonces, la manera de operar Él en una vida es a través del temor. Entonces, quien no tiene esta verdad y no la conoce, pues fácilmente puede caer en estas garras. Problema espiritual, solución espiritual. Adelante, por favor. La adopción de hijos y la restauración, pues ya lo mencionamos. Necesitamos empezar una relación con Él. Es la clave. La clave está en aceptar a Jesús como Salvador y buscar su guía, el espíritu de adopción, someter todo bajo el poder del Espíritu Santo. Dice que donde está el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. Ese es también otro pasaje. Ahí hay sanidad y hay libertad. Adelante. Ya lo mencioné también, hacer un plan como con un programa de tratamiento, no solo aceptar al Señor Jesucristo, también hay que hacer un plan de tratamiento que abarque la restauración de todas las áreas, porque todo ese desastre, ese desorden de pensamiento, las alucinaciones, habrá que hacer un trabajo espiritual guiado por el Espíritu Santo de cómo cerrar puertas a través de la confesión, la aceptación, el reconocimiento, el pedir perdón de todas esas acciones que se hicieron equivocadas, porque eso es lo que va a cerrar las puertas. Las armas más poderosas en el reino del Espíritu es el arrepentimiento, es el perdón y es el arrepentimiento. Con eso podemos cerrar las puertas de la oscuridad. La falta de perdón abre puertas grandes. Hay mucho resentimiento cuando una persona está en adicciones, resentimiento hacia la familia con él, y es un desorden por todos lados, pero todo tiene que empezar con ese programa que abarque las tres áreas, esa programación. Utilizar las herramientas del Espíritu Santo para esto es muy necesaria, la oración sincera y un estudio y aplicación de los principios de la palabra de Dios que pueden traer fortaleza espiritual, guía y paz para superar la adicción. La oración es vital y la intercesión de otros también en oración por la persona. Adelante, por favor. El poder de la sobriedad, una persona cuando ya está en tratamiento va a entrar en ese proceso de sobriedad. Y dice aquí, ser sobrio y esperar por completo en la gracia de Dios, porque si llega ese momento de sobriedad donde la persona ya va a empezar a recuperar el dominio propio y va a mantenerse en esa sobriedad bajo el control de ese tratamiento. Una comunidad de fe, un grupo o red de apoyo. La Biblia también enfatiza la importancia de la comunidad de fe, donde se puede encontrar apoyo, aliento y responsabilidad en el camino hacia la recuperación. Sobre todo, lo más importante en la sobriedad es recuperar la confianza en Dios, y ya la persona que está sobria, entonces ahora sí ya puede utilizar de nuevo su voluntad, su libre albedrío, y de su propia voluntad someterlo a la voluntad de Dios, y eso va a generar confianza. Esa confianza es porque empieza a conocer a Dios ya por experiencia. Solamente Dios lo pudo haber sacado de ahí. Confiar en Él para obtener la fuerza y la guía necesaria para superar la adicción y vivir una vida plena en el ejercicio de la fe. Todo se puede, pero tiene que llegar, una vez que se cierran todas las puertas, va a empezar a venir la que es la sobriedad. Y con el poder de la sobriedad se logran muchísimas cosas, pero es un trabajo en conjunto, una red de apoyo, un grupo de apoyo, y sobre todo la oración y el conocimiento en la palabra de Dios. Y pues hasta aquí llegaríamos con nuestro tema. Creo que está la última lámina. No estás solo, siempre hay una esperanza. Este asunto es un asunto espiritual desde la raíz y necesita solución y libertad espiritual. Tal vez el día de hoy esta era la respuesta que estabas esperando. Así que, pues, Dios les bendiga y oremos todos juntos por todos aquellos que están pasando estas situaciones, porque de verdad es una situación muy complicada. Y pues, Dios les bendiga.
Muy bien, muchas gracias, Manuelita, por el desarrollo de este tema espiritual con el que estamos cerrando esta semana aquí en Centro Psicoemocional Esperanza. Derivado de este tipo de temas que hemos visto relacionados a las adicciones esta semana y otras semanas anteriores, aquí en Centro Psicoemocional Esperanza el día de mañana vamos a estar impartiendo un taller, el cual se llama Identificando y Corrigiendo Conductas Autodestructivas. En este taller descubrirás cómo romper esos patrones de comportamiento y comenzar a construir una vida con más equilibrio, salud y propósito. Este lo va a estar impartiendo el psicólogo Giovanni Monarres el día de mañana de 10 de la mañana a 1 de la tarde, aquí mismo en Torre Tres Afluencias, pero va a ser en el Salón de Uso Múltiple del piso 12. Quienes estén interesados de las personas que están conectadas en Zoom o de manera presencial aquí, el día de hoy vamos a estar dando unas cortesías. Nos mandan un WhatsApp al 6671-987588 y con gusto les damos más información. Y pues ya estamos listos para este taller del día de mañana. Pues con esto vamos a dar por cerrada la reunión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Yo voy a terminar la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues gracias por su asistencia y que tengan muy buena tarde.